organizando los ayunos y pues de hecho estaba ahorita en reunión con la secretaria de gobierno que me estaba comunicando de que definitivamente nuestro municipio está, ella misma reconoce, guardado por la oración y el ayuno que se está haciendo en este municipio, porque somos el único, aquí en el municipio, cero COVID, gracias a Dios. Cero COVID ahí en el municipio. ¿Me recuerda el municipio, Pastor Elmer? Agua Azul Casanare. Agua Azul Casanare. Bueno, qué bueno. Esa es la oración ahí resguardando el territorio de Agua Azul en el departamento del Casanare, donde está nuestro pastor Elmer Benjumea. Pero ya se unió también a nosotros Javid Paternina. Javid, muy buenos días, bienvenido. Emil, buenos días, saludos y bendiciones a todo el equipo que está ahora mismo conectado, a Luis Fernando, a Andreu, Leonardo Mercado, a todos los que están ahora mismo a través del dial, a través de la página, un saludo, bendiciones y un fuerte abrazo a todos ustedes. Ok, Javi, muchísimas gracias por estar usted con nosotros en esta mañana. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, Pastor Elmer, Andreu, Javi y Luis Fernando. Nos vamos a nuestra pausa comercial, pero en segundos vamos a volver nuevamente para iniciar, para entrar en la temática. ¿Aló? Con nosotros y regresamos también con nuestros compañeros de la mesa que están a través de Sky, el pastor Elmer, Javid Paternina, Andreu Muné. Bueno, Javid, entremos en el tema en el día de hoy aquí en Conexión AM. Sí, Emil, definitivamente hemos pues entrado a esta semana, prácticamente ya la última semana del mes de mayo, hablando acerca de Sucre, Sincelejo bendice a Israel. A través de nuestro Ministerio Centro Familiar Cristiano, pues ya se ha venido organizando y ha sido toda la temática de trabajo de esta semana, ya para el cierre el día domingo con CFC en casa y bueno, aprovechando toda esta coyuntura sobre el tema de Israel, todos los invitados que han habido sobre esto. Hemos traído ya esta mañana, está con nosotros nuestro pastor Elmer Benjumea, y para toda la audiencia de los 1290 a través del diario y la página, y sería muy interesante hacer esta conversación hablando un poco acerca de la nación de Israel. Así que, pastor Elmer, bendiciones, muy buenos días y un saludo y un fuerte abrazo para usted en esta mañana. Amén, amén, amén. Muy bien, qué bien de que se estén compartiendo temas tan importantes, ¿no? Y pues aquí, con el deseo de poder atender a tan noble y especial invitación, y esperamos que podamos dejar no solamente un mensaje, sino una palabra también de inspiración y de bendición para un tiempo como el que estamos viviendo.
Así es, mi amado. Y bueno, me gustaría de pronto comenzar hablando acerca de eh, dónde encontramos a Israel en la Biblia. ¿Por qué o cuál es la base histórica de la Biblia para hablar acerca de Israel? ¿Dónde nace todo esto? Si lo sustentamos a nivel bíblico, ¿dónde parte Israel? Bueno, Israel prácticamente nace en ese momento cuando Jacob tiene un encuentro con Dios, ¿no? En aquel paraje. Y en esa noche de lucha que tiene Jacob, porque Jacob prácticamente está al borde de la muerte, está sentenciado por su hermano Esaú, y lo que hace Jacob es volver su cara a Dios, volver su rostro a Dios. Acuérdense que la familia patriarcal son tres generaciones: Abraham, Isaac y Jacob. Abraham fue un hombre con un principio muy sólido. Primero altar y luego lo demás. En la segunda generación, que es Isaac, Isaac es un hombre de altar, pero él primero se preocupó por encontrar pozos de agua. Así que para Isaac el altar era una celebración de algo, de encontrar esos pozos. Pero ya la tercera generación, que es Jacob es una generación que prefiere confiar más en sí mismo que en el mismo Dios. Y ese fue un diseño que desarrolló Jacob hasta que le llegó el momento en que tuvo que hacer el cambio, ¿no? Y el cambio se da precisamente en esa noche cuando él está sentenciado a muerte y él definitivamente decide ir. Hay ese encuentro con el ángel, hay una lucha con el ángel y allí el ángel del Señor termina cambiándole el nombre. Ya no es más Jacob, sino ahora Israel. Y ahí empieza Israel. De ahí nace, ¿no? Ok, interesante ese inicio de esta temática. Andreu, ¿tiene alguna inquietud? Andreu. Andreu. Sí, tiene el micrófono silenciado, Tiene el Andreu. micrófono. No me lo Importante lo que nos... está silenciado allí. Adelante. Ya, allí. Sí, adelante. listo, ya ahora. Ya te escuchamos. Otra vez volvió a fallar. Volvió allá. Es allá, Andreu, porque acá está todo normal. Bueno, continuamos acá, Tafi, mientras recuperamos. Adelante, Recuperamos. Ahora sí, Andreu, te escuchamos. El que pelea junto a Jehová es Israel. Esto lo ha explicado también el pastor que vamos a decir nosotros, pero sí que baja de sus formas de hacer las cosas a entregarse a Dios, a Jehová. Por eso se dice que Israel es el que pelea junto a Dios. Y entonces por eso no duerme el que guarda a Israel, pues ya que tuvo esta opción, pues el Altísimo pues siempre guarda a Israel, ni duerme, de noche y de día lo guarda. Así es, así es. De ahí nace esa tremenda conexión espiritual, ¿no? Que es la promesa desde Abraham. Abraham es el que abre la puerta a esa gran nación, pero el que realmente inicia ese propósito de nación es Israel. Y a partir de allí es que nace tremenda nación, ¿no? Que es la nación de Dios, la nación de Dios. Ok, Pastor Elmer, ¿por qué a lo largo de la historia, desde que se origina el pueblo de Israel, han querido de alguna manera acabarlo, exterminarlo, destruirlo? En la época bíblica se ven como muchos pueblos quisieron exterminar al pueblo de Israel y aún con Hitler también se levantó fuertemente para exterminarlo. ¿A qué se debe todo ese deseo de eliminar a la Nación Santa? Bueno, aquí tendríamos que mirar dos cosas. La primera, no podemos dejar de lado que hay un mundo espiritual perverso, ¿no? Maligno. No podemos olvidar que Satanás está detrás de todo esto, porque de hecho, si ustedes miran, de hecho es el tema que estoy enseñando estos días, es cómo Dios viene, hace la creación y crea al hombre. Pero miren cómo en el capítulo 3
esa misma serpiente, esa misma Satanás viene y daña la creación del hombre. O sea, detrás de todo lo que Dios haga, siempre estará el maligno para intentar dañarlo. Así que ese espíritu de Satanás es el que se mueve en las personas, en las naciones o en los gobiernos y prácticamente los incita a ir en contra de Dios. Independientemente de si lo hacen de manera directa o indirecta, como lo hagan, hay una incitación espiritual. Lo segundo que también hay que revisar es lo siguiente: el solo hecho de que se diga la nación de Dios, eso ya crea muchas cosas. Porque no, o sea, el único pueblo, la única nación que se dice Israel, la nación de Dios, eso ya genera envidia, egoísmo o una cantidad de cosas. Y lamentablemente eso es Israel. Para el mundo entero o para los que no estén de acuerdo, eso es Israel, la nación de Dios. ¿Se ve que no se lo dice a otros pueblos? No se lo dice a otras naciones, solamente a Israel. Y eso a mucha gente no le gusta. No le gusta la nación de Dios. Entonces, por ser la nación de Dios, Israel tiene una gracia y una gloria que no tienen los demás. ¿Sí? Y esa particularidad los hace especiales y hay cosas y principios espirituales que se mueven en ellos que los hace únicos. Eso produce mucha envidia y mucho egoísmo. Ok, Luis Fernando García. Pues no es desconocido, Pastor Elmer, eso que usted dice del pueblo judío, que puede llamar cierta envidia como usted lo dice. Lo cierto es que Israel siempre ha tenido enemigos y enemigos que buscan, como lo decía Emil, no quieren solamente que se vaya de la tierra, no quieren que se negocie algo, sino, sino realmente que desaparezcan. Escuchábamos las declaraciones de, por ejemplo, del presidente iraní, una ley que salió en Irán también prohibiendo que el pueblo judío, mejor dicho, que el pueblo iraní usara cualquier clase de tecnología judía. ¿Cómo entender ese tipo de acciones? Sí, yo considero que si nosotros unimos lo primero que dije con lo segundo, vamos a darnos cuenta entonces que hay naciones que más que estar en contra de Israel, están en contra de Dios. Así no lo piensen de esa manera. Pero al estar en contra de Dios, desde luego tienen que estar en contra de Israel, porque Israel es esa nación que exalta el nombre y la gloria de Dios, de Jehová. ¿Sí? Al exaltar esa gloria, pues inmediatamente quedan ahí en esa línea. Y prácticamente son enemigos por eso, porque Israel ha tratado de perpetuar, desde que aprendieron, ha tratado de perpetuar el nombre de Jehová sobre la tierra. Entonces, eso en cierta manera los coloca de frente, como ahora la iglesia, ¿no? Dense cuenta que ahora la iglesia es la que está en el medio y prácticamente para muchos la iglesia es lo peor. Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es el reconocimiento de ese Dios y de ese creador. Ok, Pastor Hermes, hay un evento que sucedió cuando decidieron formalizar a Israel como nación, año 1940 y algo, no recuerdo exactamente. 46, donde muchas naciones votaron a favor, otras en contra. Una de ellas fue nuestra nación, Colombia, quien se opuso a Israel como Estado. Y se dice que sobre Colombia recayó cayó una maldición por oponerse. Hablemos un poco de eso. ¿Qué opina usted de todo esto que se dice, no? Bueno, yo quiero de pronto hablar del tema de bendecir a Israel y déjeme expresarlo al menos en 4 cosas, ¿no? O en 4 cosas. Sí, la primera de ellas es poderles mostrar la base bíblica del por qué lo hacemos.
¿Por qué debemos hacerlo? Y es Génesis capítulo 2, versículo 3, donde claramente dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Prácticamente esta es la promesa de Dios a Abraham. Y Abraham es el padre de toda la fe de la nación judía. Y prácticamente sobre él queda plasmado esa palabra, de que todo el que bendiga a Israel, a un judío, será bendecido por Dios, pero el que lo maldiga quedará maldecido. Entonces, basado en eso, es que nos damos cuenta de por qué bendecir a Israel. Y yo digo por tres cosas. La primera, porque es una orden de Dios. Es una orden de Dios. Lo que Dios está diciendo es, el que bendiga a Israel, yo lo bendigo. Y el que lo maldiga, yo lo maldigo. Entonces, note que aquí hay una orden. Una orden es bendecir, ¿no? Bendecir a Israel. ¿Por qué bendecir a Israel? Porque es una bendición. Es una bendición. Bendecir a un judío, bendecir la nación, estar orando por la nación, como dice la palabra, es encontrar en nosotros mismos bendición. De hecho, eso es una práctica que si usted la practica con cualquier persona, será bendecido. Pero hay algo muy especial en la nación de Israel. Y número tres, porque de no hacerlo, recae maldición. De no hacerlo, recae maldición. Entonces, hay una orden de parte de Dios de bendecir a Israel. Bendecirlos es una bendición para nosotros y no hacerlo o entrar en una situación difícil con ellos recaería sobre esta maldición. Ahora, miremos la parte histórica. En el año 46, la ONU, en medio de su reunión, escuchan cómo Israel solicita que se le dé tierra para volver a recogerse como nación, porque hasta ese año, acuérdese, a partir del año 70, porque Jesús declaró la destrucción del templo, y ustedes saben muy bien que en el 70 viene la destrucción de Jerusalén, la comunidad es esparcida, y prácticamente Israel empieza a esparcirse por el mundo, pero ya no es nación. Así que en el 46 ellos solicitan tierra para volver a reunirse como pueblo, como nación. Entonces hay 33 votos a favor, entre ellos está Guatemala, que por eso Guatemala ha sido altamente bendecido, pero hay votos en contra, en uno de ellos fue Cuba, y hay votos que ni a favor ni en contra, neutros. Pero usted sabe muy bien que en términos divinos, no se puede estar neutro con Israel. O se está a favor o se está en contra. Entonces, los 7 votos que se supone que fueron neutros, que dicen ni sí ni no, terminaron siendo contados como no. Entonces, recae sobre estas naciones esa maldición, y una de esas naciones es Colombia. De hecho, es impresionante porque 10 días después de esta votación en la ONU, estalla la guerra civil en Colombia. Matan a Gaitán y a partir de ahí empezamos una historia sangrienta en nuestra nación. Una historia sangrienta que corrió y prácticamente nuestra nación entró en una situación difícil por muchas cosas. Y eso es una señal de que por no haber estado a favor, mire, a favor no tanto de lo que es Israel, sino lo que dice Dios a favor de Israel. Porque este es un punto importante. Si Dios dijo, el que bendiga a Israel, yo lo voy a bendecir, pero el que lo maldiga, yo lo voy a maldecir. Eso está claro. Entonces, mire cómo se va la historia de Guatemala y mire cómo se va la historia de estos países, como Cuba, como Colombia, como México. Todos estos países, que son 7, prácticamente mire la situación en la que entran. Entonces, nosotros empezamos a darnos cuenta
de esta situación. Hay un equipo que se forma a raíz de eso, a través de un hombre llamado Wilmer, que Wilmer, cuando estoy llegando de Corea, me invita a un desayuno de trabajo y me dice, pastor, quiero contarle esto que soñé, esto que Dios me dijo, y Dios me habló de que se lo tenía que compartir a usted, y nos sentamos, revisamos el tema y nos damos cuenta que Dios está mostrando algo. ¿Qué es lo que estaba mostrando? Lo que estaba mostrando era que estaba a punto de completarse en los 70 años desde ese día que se votó en contra de Israel, que no se estuvo a favor de Israel. 70 años que se cumplirían prácticamente en el 2017. Entonces, basado en la profecía de Daniel, que es la semana 70, lo que Dios comparte a este muchacho y a este equipo es que si se dejaba cumplir los 70 años y no se rompía la maldición, tocaba esperar 70 años más. Entonces no podíamos permitir que volviéramos otra vez a los 70 años, sino que era necesario iniciar un proyecto que se llamó Proyecto Redención. Y Proyecto Redención era lograr que las 7 naciones entendieran la situación de lo que se había hecho, de las consecuencias que se tenían y de lo que teníamos que hacer. Entonces se inició un proyecto y dentro de eso se involucró nuestro gobernador de ese momento, Alirio Barrera, quien ama profundamente la nación de Israel, y entonces entra este equipo a trabajar. Y entra este equipo a trabajar, en primer lugar, a establecer la escuela de la oración como una base sólida para el proyecto Redención. Y se empieza la oración en el Casanare y se empieza un trabajo de limpieza espiritual. Entra el proyecto Redención y es a ir de país en país, los 7 naciones, compartir y buscar amigos de Israel, del gobierno, de la empresa y de la iglesia. Y logramos prácticamente con todo este trabajo alcanzar 80 miembros entre gente del gobierno, entre gente de la iglesia y gente de la empresa, y lograr hacer el trabajo de hacer el viaje Redención Israel. Se buscó el que Israel lo entendiera, no fue fácil. La verdad es que fue muy complicado porque Israel tiene algo que me llama mucho la atención. A Israel no le gusta que nosotros los veamos más allá de lo que tenemos que verlos, ¿sí? No les gusta sentirse que son mejores que los demás. No les gusta que los veamos como con ese son de idolatría, no. Ellos no quieren que los veamos así porque prácticamente ellos consideran que lo que son es por gracia de Dios. Ellos están más para servir, es lo que nos comunica, lo que nos enseña, lo que nos ayudan a entender, y prácticamente no es fácil, ¿sí? Lo otro que también tratan de evitar es que se esté buscando que negocios, que esto no, que prácticamente lo que se esté haciendo por los motivos que son. Y desde luego, ellos no ven su situación histórica como una deuda que nosotros tenemos con ellos. Entonces, no fue fácil, pero cuando ellos lograron entender que lo que buscábamos era saldar esa deuda con Dios y recuperar nuestro estado, recuperar nuestra bendición, y que es a través de ellos que podemos lograrlo, pues lo lograron comprender y terminamos viajando los 80 en ese año. Llegamos allá y junto con el gobierno en Proyecto Redención Israel se firmó el acta. Allí se llevó las 7 naciones, pedimos perdón a Dios por lo que se había hecho contra Israel, pedimos perdón a Israel porque no se había estado de acuerdo en ese momento a la solicitud de que se les diera tierra, que fueran nación, y fue muy lindo porque cuando terminó de expresar las 7 naciones ese perdón hacia Israel, entonces el delegado del primer ministro viene y en unas palabras habla de la importancia de lo que estamos haciendo, reconoce la amistad de la iglesia con Israel, reconoce lo que estamos haciendo y terminan diciendo, pues entonces ahora permítanos bendecirlos
y nos bendijo en hebreo. Para nosotros eso fue un éxito, porque era regresar a nuestras 7 naciones y poderle decir a Dios, Dios, cumplimos contigo. Tú nos decías que bendijéramos a Israel, lo decimos y creo. Y déjeme decirle esto. Cuando nosotros regresamos, los 80 que regresamos, a partir de ahí, los siguientes 2 años, algo extraordinario sucedió. Lo digo porque lo hemos compartido. Desde el mismo gobernador hasta el mismo Wilmer, mi persona. De hecho, en el caso mío fue mi esposa la que me hizo caer en cuenta. Me decía, mira, desde que tú te metiste en este proyecto de bendecir a Israel, de cumplirle a Dios, mira cómo Dios nos ha bendecido. El mismo gobernador dice, mira cómo Dios nos ha bendecido. Y algo que me llamó la atención este año es que uno de los que estuvo en el equipo hoy es alcalde, hoy. Uno de los que estuvo en el equipo, en ese momento no, pero hoy es alcalde. Y él tuvo una situación que prácticamente estaba a punto de perder la alcaldía. Entramos en ayuno, oración. Él es el alcalde, pero me llamó la atención que el día de la instalación de su alcaldía, él se paró y dijo, definitivamente esta alcaldía la he ganado por haber hecho esto en el 2017, ese viaje. Creo que Dios me bendijo por haberme puesto de acuerdo con su espíritu para poder bendecir. Entonces todos hicimos un reconocimiento de que algo extraordinario le sucedió a este equipo por haber hecho lo que hizo. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Y aquí es donde quiero dejar muy en claro hacia dónde se tiene que ir este tema de la bendición a Israel. Lo que nosotros hicimos definitivamente fue honrar la nación de Israel. La nación de Israel. En cierta manera, bendecir a Israel significa darle el reconocimiento que Dios le dio. Aceptar que en ellos hay una gracia especial, reconocer que ese es un pueblo que aunque le ha costado, porque a Israel le costó, es un pueblo bendecido por Dios que hoy honra a Dios, reconoce a Dios, pero que en ningún momento, ninguno de nosotros como equipo, idolatramos a Israel. Porque no podemos caer en el vacío de idolatrar. ¿A dónde entonces se tiene que centrar la bendición a Israel? En reconocer, en honrar a una nación que es la nación de Dios, en glorificar al Dios de esa nación, pero yo creo que donde está el punto de equilibrio es lograr comprender que al único que adoramos de esa nación es al judío de judíos. Al judío de judíos. Porque de hecho me doy cuenta que aún ni siquiera por la bendición de Israel, porque la bendición de Israel ahora es nuestra a través del judío. ¿Cuál judío? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús es el judío de judíos. Y por causa de la fe en este judío llamado Jesús, todo aquel que cree en él es bendecido por Dios. De hecho, si usted mira, usted se dará cuenta por el apóstol Pablo que todo lo que se le prometió a Abraham ahora es de la iglesia. ¿Y por qué es de la iglesia? Porque nos fue otorgado mediante el judío de judíos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las cosas que yo comparto siempre con el equipo es: honramos a Israel, oramos por Israel, bendecimos a Israel, pero adoramos al judío de judíos. El único que merece la adoración, la exaltación y la gloria es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, pudimos firmar el acta y al firmar el acta regresamos con una bendición para Colombia. Sígame, hermano. Pastor Elmer, entendiendo que el pueblo judío pues no tiene aún, la gran mayoría, ¿no? Hay muchos judíos que sí tienen pues la revelación de Jesús, que se han convertido a Cristo. Exacto. La iglesia pues la tenemos, conocemos a Cristo. Entonces, mi pregunta es, pareciera que es más peligroso, o para eso es la pregunta que le hago, pareciera que es más peligroso meterse, y yo uso la palabra peligroso
en el sentido de que tiene implicaciones como esta de la maldición. Pareciera que es más peligroso meterse con el pueblo judío que con la iglesia. ¿O usted piensa que es igual? Bueno, a ver, yo lo colocaría de esta manera. Meterse con el pueblo judío, ustedes saben muy bien que de hecho hubo un gobernante que se metió con el pueblo judío y mire cómo se le acortó la vida. Sí. Meterse con el pueblo judío es delicado, pero déjeme decirle esto, meterse con un creyente igual. Porque de hecho, mi amado, si usted se da cuenta, la palabra es muy clara, de los dos pueblos hizo uno. De los dos pueblos hizo uno, que es la iglesia. Entonces, yo pienso que, porque si usted mira un poquito la historia de los que se han metido con Israel, para mal, ¿cómo les ha ido? Pero revisemos la historia de los que se han metido con la iglesia, ¿cómo les ha ido? Entonces, yo pienso que en la tierra hay dos pueblos que Dios está defendiendo mucho. Uno es Israel, porque hace parte del pacto antiguo, ¿sí o no? Pero el otro, ¿quién es? La iglesia, que hace parte del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Perfecto, entonces Dios defiende a su pueblo, ¿no? Que dice Exactamente. que de ambos es hecho uno, ¿no? Así es. Dios defiende. Y desde luego, como usted lo decía, es cierto, todavía tenemos judíos que no reconocen la salvación de nuestro Señor. No lo reconocen. De ahí por eso que el centro de todo esto tiene que ser Jesús. Así es, ahí tenemos a Andreu que se pregunta él solito, Andreu. Sí. No, que hay un texto bíblico, y aprovechando que tenemos el pastor, que es en Deuteronomios 30, que a mí siempre me llama demasiado la atención, y más cuando hablamos de Israel, ¿no? Que dice: entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te harán bien, y te multiplicará más que a tus padres. Yo asocio esta formación del Estado de Israel de hace 70 años al cumplimiento de esta palabra hecha hace 3.500 años. A mí esto me parece como increíble, ¿no? Y es como algo tan real y una palabra tan cumplida con tanto margen de tiempo, que si no estoy equivocado, también de pronto comentar un poco el pastor, pues sería como una evidencia de que Dios cumple, es fiel, y no sé, bendecida al pueblo de Israel es como bendecir toda esta profecía de victoria, de redención que tiene Dios para su pueblo, ¿no? No sé. Y de hecho, quiere que le diga algo, es como bendecir al mismo Dios. Claro. Porque es bendecir la creación de Dios. Es que, mire, la mejor manera de poder hacer un buen reconocimiento y una honra a una nación no es viendo la nación, es viendo al Dios de esa nación. Por eso digo, el centro tiene que ser Dios. Cuando yo digo, es que esto lo estoy haciendo porque es Dios, Dios es el que me lo dice y yo quiero agradar a Dios, pues lo demás ya no me cuesta tanto, ¿sí? No me cuesta tanto. Es lo mismo que cuando uno tiene que amar al enemigo. Sí, al amar al enemigo. No se centra en el enemigo porque le va a costar amarlo. Ah, pero si se lo está pidiendo el Señor y el Señor dice, quiero que lo ames, y lo haces por amor a ese Dios, entonces ahí es donde yo digo, óigame, pero es que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo porque es mi Señor, mi Dios. Entonces ahí es donde está el éxito de esto. Ahora, esa palabra que leyó nuestro amado, note que en su totalidad no se ha cumplido, pero se cumplirá. Todo lo que Dios le prometió a Israel lo tendrán. Ellos tendrán toda la tierra que se les ha prometido y la van a tener. Hasta aquí ellos tienen, pero no tienen toda la tierra todavía, pero la van a tener porque lo que Dios le prometió a Israel lo va a cumplir. Todavía hay cosas que se le prometieron a David y a Abraham que no se han cumplido, pero se cumplirán. Porque Dios todo lo que promete lo cumple. Ok, Javid, ¿tenía algo que decir? ¿Tiene algo que decir, Javid?
Bueno, ya Javid no está con nosotros. 9 de la mañana, 32 minutos. Ok, lo escucho, Javid. No, definitivamente, pues ahora con todos los aportes ya hechos por mis compañeros y el pastor, pienso que no hay una excusa, porque yo me había dado cuenta de una cosa, y es un comentario muy personal, y es que la mayoría de personas, al desconocer todo este fundamento, cuando se habla de Israel, lo ven como algo muy lejano, como que dice, no, eso está lejos de aquí, yo para qué, o sea, eso para qué me beneficia. Y eso también tiene que ver con un asunto cultural, como que allá se hacen las cosas de otra manera, como que el desconocimiento de todo esto ha generado el desinterés de muchas naciones y aún del pueblo cristiano por intentar hacer cosas que de pronto vayan en pro de bendecir a esa nación. Entonces pienso que ya después de conocer todo eso y aún la audiencia que nos ha seguido, es bueno comenzar a empezar a dirigir nuestra atención más hacia esto. Pienso que es una clave muy importante. Ok, Javi, gracias. Bueno, Pastor Elmer, se nos acabó el tiempo. La verdad es que tengo un interrogante todavía, pero no sé, porque es que hay muchas personas que todavía se preguntan, Pastor Elmer, acerca del pueblo israelí, ¿por qué no tiene la revelación? ¿Por qué ellos no están alineados con lo que hoy por hoy nosotros como pueblo cristianos creemos? En cortos minutos, ¿usted nos podía resumir ahí esa? Sí, es una buena pregunta, que me lleva a mí a comprender lo siguiente. Definitivamente, la diferencia entre ellos y nosotros, ¿sabe cuál es? Que ellos viven muy pegados al texto. Nosotros no. Nuestra vida cristiana sí tenemos la Biblia, pero nosotros decir que nos la pasamos pegados al texto y estudiando y todo, no es así. Entonces no es tan fuerte nuestro conocimiento de Dios como el que tienen ellos, porque es que ellos hasta se la saben. Entonces, cuando viene una revelación como la de Cristo, que prácticamente no está acorde a lo que ellos saben de antaño, les es muy difícil poder aceptar, ¿sí? Muy difícil, porque es que ellos están pegados al texto y lo que literalmente no está ahí, para ellos no existe. Y usted sabe muy bien que en la práctica no, en la revelación de Cristo, hay muchas cosas que para los judíos era muy difícil aceptar. Mis amados, si el Espíritu Santo no hubiera venido a revelarnos el Evangelio, no estaríamos hablando por la emisora. Sí, a señor. nosotros nos reveló el Espíritu Santo. Si no es por revelación del Espíritu, jamás conoceríamos a Cristo. Pues déjeme decirle que el Espíritu Santo es el único que les puede revelar a Cristo a ellos. Okay. Y hasta que no venga esa revelación, no se va a poder. Los judíos que se han convertido ha sido por revelación. Por eso nuestro clamor, y por eso Dios dice, oren por la paz de Jerusalén. Orar por Jerusalén, orar por Israel, es pedirle al Espíritu Santo que se les revele. Porque si nosotros que no teníamos conocimiento de la Biblia y necesitábamos revelación para poderlo conocer y aceptar, ¿cuánto más necesita revelación una nación que conoce la Escritura? Pastor, pero ¿qué pasó ahí cuando ellos esperaban al Mesías? Dicen que ellos todavía siguen esperando. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo ahí? ¿Dónde hubo esa separación de que ellos todavía siguen esperando al Mesías? Bueno, porque ellos no pudieron entender que Jesús era el Mesías. No lo pudieron entender, no lo pudieron ver. ¿Y quiere que le diga algo? Y eso hace parte del amor de Dios por el pueblo gentil. Porque ahí entró la gracia. Entró la gracia. Hay cosas que nuestro amado Salvador, Dios, ha hecho que el mundo nunca lo podrá entender. Pero hoy que estaba en mi devocional hablaba, el amor de Dios es un amor tan precioso que es capaz de darlo todo con tal de salvar al hombre. Los judíos nunca irían a buscar la salvación por nosotros. Por eso era necesario que se levantara dentro de la nación judía un judío que amara a los gentiles como Cristo nos ama a nosotros. Y por esa gracia, entonces aparece la oportunidad para nosotros. Ojo, se lo digo con claridad, no es Israel
que nos dio la oportunidad. No, el mismo Dios abrió la brecha para que los gentiles fuéramos salvos. Ok. Gracias, Pastor Elmer, por esa importante claridad que nos ha dado en muchos interrogantes. Hay muchos más, pero bueno, nos podíamos quedar aquí todo el tiempo, pero habrá más oportunidades. Dígame, Javier. Sí, me gustó esa conclusión del pastor Elmer en cuanto a que un judío nos dio la salvación y su amor. Visto desde esa óptica, eso casi no se le hace fuerza por el mismo tema de la xenofobia ante el pueblo judío. No se utiliza esa etiqueta en Jesús, pero esa era su identidad. Y definitivamente ante eso no hay ningún argumento en contra. Ok, gracias, Javid. Pastor Elmer, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, esperemos que usted dentro de su ocupada agenda pueda nuevamente más adelante sacar un espacio y estar con nosotros en Conexión AM a través de los 1290 de Conexión Radio. Gracias, Pastor Elmer. Amén, amén a ustedes, que Dios me los bendiga y les siga dando la fortaleza espiritual para seguir junto con su pastor extendiendo este reino en todo ese territorio. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por este honor. Ok, gracias a usted por estar con nosotros. Andreu, gracias por estar en esta mañana de viernes aquí en Conexión Radio. Bueno, Andreu se nos fue ya, Javid. Javid, no sigue ahí, no tiene problema. Andreu, bueno, ya nos saluda, nos dice Andreu con su mano, nos dice, chao, gracias Andreu Muné, hoy que nos estuvo acompañando aquí en Conexión AM. Javid, gracias por estar en esta mañana con nosotros. Amén, bendiciones a toda la audiencia y bueno, ya hasta el próximo lunes, ya 1 de junio, vamos a continuar extendiendo el reino a través de la emisora. Ok, gracias, Javid. Luis Fernando García, quien nos acompañó en esta mañana. Gracias, Luis Fernando. Quien les habla, Emil Arias. A todos nuestros oyentes, les invito a que hoy continúen con la programación de Conexión Radio. A las 10 de la mañana llega Aroma de Mujer, a las 12 Sucre Noticias, a las 2 Al Son de la Tarde y a las 6 Cambio de Frente. Y la programación de nuestra iglesia, 5:30 de la mañana, 8:30 de la noche, pero hoy no va a haber a las 8:30, sino a las 7:30 la mega multiplicación de grupos de cambio por todas nuestras plataformas digitales. Y recordarles, también quiero darles una información antes de irnos, el gran Congreso Juvenil de ADN, del Ministerio ADN Juvenil, que inicia este 1 de junio con un gran foro desde las 7 de la noche hasta las 9. Así que les motivo, y del 2 y del 4 al 6 de junio vamos a tener por las plataformas digitales de ADN Juvenil unas conferencias desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, donde van a estar una cantidad de conferencistas internacionales que van a estar hablando acerca de toda la temática que hoy necesitan los jóvenes en nuestro país y en nuestro planeta. Gracias a todos ustedes. Yo soy Emil Arias. Les invito a que continúen con la programación de nuestra emisora. Chao, chao. Feliz fin de semana.